Ella lo mordió con rabia, ahora sus cuerpos exigiendo apareamiento. El rugido de la multitud alienígena era una fuerza física, una ola de un sonido que vibró a través de la arena ensangrentada y subió por las suelas de las botas desgastadas de Caleb. Se puso de pie, con el pecho jadeando, sobre la figura temblorosa del guerrero Drachnar. El enorme bruto armado con antebrazos era 3 veces más grande que él. Tamaño, una montaña de músculos escamosos que había pulverizado a cada oponente al que se había enfrentado. Pero ahora yacía en el suelo. Su arma principal era un revoltijo de carne escaldada. Su masa de choque desechada humeaba inútilmente a unos metros de distancia. Caleb no lo había vencido en combate. Lo había superado en ingenio. Un trozo de cadena desechada, una rejilla de presión suelta y una ráfaga de vapor sobrecalentado procedente de las instalaciones subterráneas de la arena habían sido sus armas. La multitud, acostumbrada a la carnicería directa, quedó momentáneamente atónita en un silencio confuso. Él los ignoró. La mirada se elevó más allá de los rostros burlones hasta el escudo del vencedor, tallado en la pared más alta del estadio. Ella estaba allí como siempre, Kalara, campeona de la arena Borlo. Su cabello rojo intenso era un espectáculo de vibrante color contra la sombría piedra. Incluso desde la distancia, podía ver el poder depredador de la vida enroscado en ella. Su marco, la forma despreocupada en que se reclinaba en su trono como si éste y el mundo entero fueran de su propiedad personal. Su cabello. Las orejas felinas giraron ligeramente, analizando la escena de abajo, y su larga cola roja. Se estremeció una vez, una clara señal de irritación. Sus miradas se cruzaron a través de la extensión de arena y alienígenas gritando. Él no vio aprobación en su mirada, solo un desprecio frío y analítico mezclado con un destello de algo más, algo que él no podía identificarlo con exactitud, quizá molestia. No había luchado con honor según sus estándares. Había luchado para sobrevivir. Para un humano, eran la misma cosa. De vuelta en la oscuridad húmeda y goteante de las celdas, el hedor de cuerpos sin lavar y el miedo metálico se aferraba al aire. Gra, su lúdico compañero de celda, cogió un trozo de hierba seca. Carne de sus dientes con un hueso afilado. El carroñero canoso llevaba allí 7 rotaciones, y su piel era un mapa de carreteras lleno de cicatrices. Eso fue un error, dijo Caleb con voz apretada como piedras de moler. ¿Seguir con vida?, preguntó, presionando un fajo de tela áspera contra un corte en sus costillas. Siendo astuta, Laura aclaró, al amo le gusta la sangre. La multitud lo paga. Les das rompecabezas y se inquietan. Y ella, él sacudió la cabeza en la dirección general. Ya un mundo exterior de su celda, no respeta los rompecabezas. Respeta la fuerza. Caleb sabía quién era. Había sentido el peso de la mirada de Kiara desde su primera pelea. Era una anomalía, un mamífero de piel suave y 2 brazos que luchaba como un roedor acorralado, utilizando el entorno, utilizando el poder de su enemigo. Agresión contra ellos. La había visto pelear una vez, un torbellino de furia precisa y letal que terminó en un ataque limpio. Una muerte casi piadosa. Ella era una verdadera guerrera. Él era solo un soldado, un largo camino de caza, intentando ver el próximo amanecer. El maestro de la arena, un corpulento orden que sudaba profusamente y olía a aceites especiados, no le importaba el honor. Al Orlín le importaba el espectáculo y la tintineo de créditos. Las victorias poco ortodoxas de Caleb eran una novedad, pero las novedades se agotó. Era hora de un verdadero espectáculo. El anuncio llegó en el siguiente ciclo. La voz retumbante del amo resonó por las celdas, amplificada a un volumen ensordecedor. Caleb se enfrentaría a Skorg. Una oleada de gemidos y susurros morbosos recorrió el bloque de celdas. Un Skorg no era un luchador. Era un verdugo. Un depredador de 6 extremidades con placas de chitán,
Garras capaces de destrozar plástico y un temperamento a la altura. Gr. Just negó con la cabeza y volvió a su comida. Era una sentencia de muerte. Mientras los guardias lo arrastraban hacia la arena. Puerta, el rugido de la multitud sonaba diferente. Era un sonido hambriento, expectante. Levantó la vista hacia la dis. De nuevo, una fuerza de la costumbre ahora. Kalara estaba allí, ligeramente inclinada hacia adelante, con la barbilla apoyada en un puño cerrado. La distancia pareció colapsar, y por un momento largo y cargado, se sintió como si fueran los únicos dos seres en el universo. Su expresión era indescifrable, pero él vio el desafío allí. Él. Pregunta silenciosa. Veamos cómo encuentras la salida, humano. La puerta. Se abrió de golpe y el escozor llenó la entrada, sus gritos chirriantes rebotando en los altos muros de piedra. Era incluso más grande de lo que había imaginado, una pesadilla de caparazón negro y garras brillantes. Cargó y Caleb se movió, ya estaba mapeando mentalmente el terreno, calculando ángulos y posibilidades. No era más fuerte. No podía ganar un lucha directa. Pero la arena no era solo arena. Era un paisaje. Esquivó él. Primer ataque arrasador, el viento de su paso rasgando su túnica. El escocés. Era rápido, pero pesado. No podía girar en un instante. Él usó eso, llevándolo. En una persecución frenética alrededor de un grupo de antiguos pilares de piedra, se arrancó una tira de la túnica, un destello de tela gris, que atrajo la mirada multifacética de la bestia. Se desmayó a la izquierda, luego se lanzó a la derecha, dirigiéndose a toda prisa hacia una fisura profunda y estrecha en el suelo de la arena que había visto antes. Un fallo estructural. El Scorp, cegado por la sed de sangre, lo siguió. Su enorme cuerpo era demasiado ancho para el abismo. Sus extremidades delanteras se hundieron y la criatura rugió furiosa al quedar atrapada. Atrapado, Caleb no dudó. Agarró un pesado objeto desechado. Lanza de una batalla anterior y con un rugido desesperado golpeó su extremo trasero contra una formación rocosa suelta en él. Pared del abismo sobre la bestia. Las rocas cedieron. No fue un deslizamiento de tierra masivo, pero suficiente. Una cascada de piedras y pedregales cayó, no para matar, sino para mutilar. El Scorp chilló cuando sus extremidades atrapadas fueron aplastadas bajo el peso, incapacitándolo. Se hizo el silencio. La multitud, que había estado clamando por su sangre, se quedó completamente sin palabras. Entonces, un solo sonido rompió el silencio, un aplauso, lento, deliberado. Caleb levantó la vista. Kiara estaba de pie, juntando las manos en un gesto de respeto que contrastaba con su actitud. Su anterior desdén le provocó un escalofrío en la espalda. Su rostro era una máscara de fría furia. Pero sus ojos, ardían con un incendio que nunca había visto antes. Había sobrevivido, y al hacerlo, realmente había. Finalmente captó su atención. Su victoria sobre el Scorp lo transformó de una curiosidad a una leyenda. El maestro, con sus múltiples barbillas temblando de avaricia, vio el potencial para la mayor bolsa que la arena había visto en décadas. Caleb se enfrentó al enorme Drachnar al que había vencido antes. Esta vez en una semifinal con una clara premio, el derecho a desafiar al campeón. El Drachnar, humillado por su derrota anterior, se abalanzó sobre él con rabia ciega. Caleb, recordando la advertencia de Gra sobre ser demasiado listo, lo encontró con una ferocidad sorprendente. Esta vez no usó trucos. Utilizó tácticas. Resistió la tormenta inicial de golpes del Drachnar, dejando que la prole agotara su energía, y luego usó ataques precisos. Golpes dirigidos a sus articulaciones, un clásico derribo de marines de la Alianza para oponentes más grandes. Debilitó a Al. La pierna de Drachnar con una brutal patada derribó al gigante. Se quedó de pie sobre su enemigo derrotado. Y esta vez, él
La multitud rugió en señal de aprobación. Había demostrado que tenía más que solo cerebro. Tenía un espíritu guerrero. Se había ganado su oportunidad con la reina. Esa noche, la gruesa puerta de metal de la celda se abrió con un suave siseo, un sonido que no debía hacer. Kiara se quedó de pie. Allí, una silueta contra la tenue luz del pasillo. Los corpulentos guardias brillaban por su ausencia. Entró y el espacio parecía encogerse. El aire húmedo crepitaba con su presencia. No llevaba armadura, solo una sencilla túnica oscura que hacía poco por ocultar el fluido músculo que había debajo. Ella lo rodeó lentamente, como un depredador. Evaluando a su presa, sus pies descalzos en silencio sobre la piedra fría. Su aroma llenó sus sentidos, algo limpio y penetrante como el aire del desierto después de una tormenta con un trasfondo de almizcle cálido. Él permaneció completamente quieto, sentado en su catre, sosteniendo su mirada luminosa sin pestañear. Esta era una prueba, otro tipo de batalla. No le daría la satisfacción de verlo temblar. Sus ojos entrecerrados como los de un gato sobre él, catalogando el mapa de cicatrices en su torso, la tensión en sus hombros, un ritmo constante y controlado de su respiración. Fue una evaluación puramente física, un acto de intimidación cruda. Sin embargo, se sentía más íntimo que cualquier roce. Su cola trazó un arco lento y deliberado en el aire tras ella. Finalmente, su circuito se completó. Ella estaba frente a él, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su piel. Un bajo. Un sonido, casi un ronroneo, retumbó en su pecho. No era un sonido de placer, sino de apreciación. Y entonces, tan silenciosamente. Tal como había llegado, se había ido. Dejándolo solo en el repentino y aplastante silencio, con el corazón latiéndole con fuerza. Costillas. El duelo ya había comenzado. El día del campeonato amaneció gris y opresivo. El rugido de las gradas eran una bestia constante y ensordecedora. Cuando Caleb pisó la arena, sintió el peso de 1000 ojos alienígenas sobre él, pero solo la vio a ella. Kalara estaba frente a él, una visión de gracia letal con su armadura de acero negro pulido. La voz del maestro resonó, animando al humano primigenio contra el campeón perfecto, pero todo era solo ruido. La verdadera conversación estaba en el espacio silencioso entre ellos, en la forma en que ella sostenía su espada dentada a Kiari, en la forma en que él se acomodó en su postura. Se dio la señal. Ella se movió. Una mancha roja y negro. Y la lucha comenzó. Ella era una tormenta. Cada movimiento, una perfecta letalidad. Arco. Su velocidad era increíble. Su poder abrumador. Él paró, esquivó, él. La conmoción de sus golpes le hacía vibrar los brazos. No podía igualar su fuerza. Lo sabía. Así que se negó a luchar contra ella. La persiguió a través de los obstáculos de la arena, usando los pilares para romper su ataque y las rejas para desbaratarla. Juego de pies, los hoyos de arena suelta para frenar su avance. Era una danza de su estrategia contra su fuerza bruta. Él estaba. Una roca en un huracán, perdurando, redirigiendo. Las horas parecían pasar. La multitud crecía. Silencioso, cautivado. El sudor le picaba en los ojos. Sus músculos gritaban, pero él siguió adelante, empujándola, obligándola a gastar energía, pensar en lugar de solo reaccionar. Vio la frustración que crecía en ella, la ligera vacilación en sus movimientos mientras intentaba anticipar su siguiente maniobra impredecible. Entonces vio su oportunidad. Débil a su izquierda, un deslizamiento bajo su espada. Él subió dentro de ella. Guardia, su propia espada corta encontrando un hueco en las placas de su armadura. No atacó. Se giró, atrapando la articulación de su guantelete armado en una pesada reja de hierro colocada en el suelo. Con un salvaje. Con una llave inglesa,
le arrancó el arma de las manos. Ella se quedó allí desarmada, con el pecho agitado. Por primera vez en su vida. En su carrera, ella estaba a la defensiva. Él tenía una clara oportunidad para terminar la pelea. Todo el estadio contuvo la respiración, pero él vio la mirada en sus ojos. No miedo, sino pura conmoción. Campeón intocable, vulnerable, dudó por un latido fatal. Ese destello de lo que ella solo podía. Lo que percibía como lástima, fue el insulto final. Rompió algo dentro de ella. Un rugido. Salió de la garganta de Kiara. Un sonido tan primario y lleno de furia que silenció el universo. Toda técnica, toda disciplina. Todo honor se desvaneció. Consumida por una marea candente de humillación. Ella se abalanzó, no como guerrero, sino como animal. Ella se estrelló contra él, su impulso los llevó a ambos a la arena en una maraña de extremidades. Estaba atrapado debajo de ella, el peso y la fuerza de su cuerpo eran innegables. Su rostro estaba a centímetros de él, sus ojos entrecerrados ardían con un fuego que parecía quemar todo excepto la cruda necesidad instintiva. Dominar, marcar, poseer a esta criatura que la había empujado más allá de sus límites, la multitud, la arena, los suyos propios. Agotamiento. Todo se desvaneció. Solo quedaba su calor, su aroma, la furia en sus ojos. Ella abrió la boca, revelando las afiladas puntas blancas de sus colmillos, y los clavó en la suave carne de su hombro. Un rayo de energía candente lo atravesó. Era un dolor agudo y profundo. Pero era algo más. Era una sacudida de conexión pura, sin diluir, como si se hubiera completado un circuito entre ellos, vertiendo su rabia y la de él. Resiliencia en un solo instante compartido. Ella se apartó, una mancha de su sangre en sus labios. Tenía los ojos abiertos, la furia reemplazada por una creciente confusión y horror. La pelea había terminado. La voz del amo la declaró vencedora, pero ella apenas la oyó. Se alejó de él a toda prisa, poniéndose de pie a trompicones. Si su solo toque la hubiera quemado. Él yacía en la arena, con el hombro gritando, viéndola retirarse. Ella era la campeona, pero parecía la que había sido derrotada. Horas después, encerrada en su lujoso y silencioso. En las cámaras, la primera ola de fiebre golpeó. Su piel, ya sensible, se volvió una agonía de hipersensibilidad. Un calor profundo y persistente comenzó a desatarse en ella. Vientre. Un fuego que su sangre llevaba a cada extremidad. Era un dolor, una necesidad hueca e insaciable que solo había. Una sola fuente. Un solo nombre, un solo rostro, el humano. La reivindicación del conquistador había sido. La mordedura no fue solo un ataque. Fue un contrato biológico, y su cuerpo ahora gritaba por su cumplimiento. La fiebre era una marea implacable que la arrastraba hacia abajo. Orgullo, razón, honor, todos eran solo susurros ahogados por la rugiente demanda primaria de su propia sangre. Podía sentirlo, la huella que la mordedura dejó en su alma, una conexión que se extendió a través de la piedra y el acero de la arena. Complejo. Él era suyo. Su cuerpo lo sabía y no le daría paz hasta que reclamó lo que había marcado. Con un gruñido gutural, un jarrón invaluable se desprendió de su pedestal. Kiara salió furiosa de sus aposentos. Sus asistentes se dispersaron como polvo. Los guardias fuera del bloque de celdas, corpulentos. Brutos que no temían a nada, echaron un vistazo al infierno en sus ojos y se aplastaron contra las paredes. La puerta. La celda de Caleb se abrió con un siseo. Se puso de pie en un instante, la tenue luz se reflejaba en las dos perforaciones crudas de su hombro. Ella no habló. Cruzó el espacio en dos largas azancadas, lo agarró por la pechera de la túnica y lo sacó de la celda. Se tambaleó, con los músculos aún doloridos por su duelo,
pero ella medio lo arrastró, medio lo llevó a través de los pasillos, con su agarre como de hierro. Él era su premio, y ella lo estaba tomando. Fue arrojado sobre un lecho de pieles y sedas tan suaves que parecían agua. Contra su piel. Su aterrorizado retenedor, parecido a un geco, se aseguró con un recipiente con agua tibia y paños limpios. Desviando la mirada mientras atendía la herida de Caleb. El escozor del antiséptico fue un fuerte contacto con la tierra. Sensación en la neblina de la confusión. Cuando el sirviente huyó, estaban solos. Kiara caminaba por la enorme cámara como una bestia enjaulada, su cuerpo era una línea tensa de violencia reprimida y necesidad desesperada. Su aroma era abrumador ahora, denso con un almizcle intenso que hacía que el aire se sentía pesado. «Tú hiciste esto», gruñó ella, con voz baja y áspera. Ella estaba tratando de proyectar dominio para restablecer la dinámica de campeón y cautivo, pero sus manos estaban apretadas. En puños con los nudillos blancos, y un ligero temblor recorrió su poderoso cuerpo. «¿Qué es esto?», preguntó Caleb, su propio. Su voz sonó sorprendentemente firme. Se incorporó, su hombro herido protestó. La miró no como una prisionera, sino como un soldado que analiza una amenaza nueva e impredecible. Algún tipo de veneno, Kiari. No es veneno. Ella gruñó, girándose para encararlo. Es una consecuencia. Lo vio entonces. El rubor. En sus altos pómulos, el ligero brillo de sudor en su frente, la forma en que sus pupilas estaban dilatadas, tragándose el oro de su iris. No estaba enojada. Estaba sufriendo. Y de alguna manera, él era la causa. Y tal vez la cura. La fiebre estaba en su apogeo. El control de Kiara se estaba deshilachando, destrozándose como un estandarte de batalla en un vendaval. Sus movimientos se volvieron espasmódicos, su paso más frenético. El barniz de el campeón intocable se estaba quebrando, revelando la criatura primigenia que se escondía debajo. Ella lo veía no como un hombre, sino como una necesidad. Un anhelo que debía saciarse. El aire en la habitación era palpable, impregnado de sus feromonas, y Caleb sintió una. Respondiendo con un zumbido profundo en su propia sangre. Su hombro dolía con un extraño calor compasivo. La mordida marca un punto focal para la energía que surge entre ellos. Ella se abalanzó, sujetándolo contra él. Pieles antes de que pudiera reaccionar. Su fuerza era absoluta. Una mano lo agarró. Sus muñecas, sosteniéndolas por encima de su cabeza, mientras su otra mano se enredaba en su cabello, obligándolo a echar la cabeza hacia atrás. Ella estaba encima de él, su cuerpo era un horno contra el de él, y él podía sentir el frenético y pesado latido de su corazón. Esto era todo, la cruda culminación física de su conflicto. Su aliento caliente en su cuello, sus colmillos. Un destello sobre su piel, pero podía sentirla temblar. Vio la guerra en sus ojos, la orgullosa guerrera luchando contra perdiendo la batalla contra el imperativo biológico crudo que le gritaba que lo reclamara, que lo conquistara, que completara el vínculo. Él dejó de forcejear, la tensión en su cuerpo se alivió y se quedó quieto debajo de ella, con los ojos fijos en los de ella. «¿Qué quieres, Kalara?», preguntó en voz baja y tranquila, con una pizca de razón en su tormenta de instintos. «No lo que tu cuerpo te dice que hagas». «¿Qué quieres?». La pregunta me asaltó. Con la fuerza de un golpe físico. Sus ojos se abrieron de par en par. La neblina primigenia parpadeó, su agarre sus muñecas se aflojaron ligeramente. Por primera vez, alguien le había preguntado qué quería ella, no qué necesitaba el campeón. «Yo», empezó, con la voz quebrada. «No quiero estar sola». La palabra colgaba. Tácito en el aire entre ellos, crudo y vulnerable. La soledad de la cima, de nunca tener un igual, de nunca había sido desafiado hasta que llegó él. La furia de la mordedura había sido real, pero
Había nacido del shock aterrador y estimulante de encontrarse finalmente con una fuerza que no la vencería. En ese instante de quietud compartida, la dinámica se rompió y se reformó. Ya no se trataba de dominio ni sumisión. Se trataba de la atracción abrasadora, aterradora y absolutamente irresistible entre dos personas que habían encontrado su media naranja en la sangre y la arena. Levantó la mano libre lentamente y le tocó la cara. Su piel ardía. Ella se estremeció, pero no se apartó. El acto que siguió no fue una toma, sino una rendición mutua y desesperada. Fue una exploración caótica y sensual, una colisión feroz y tierna de dos mundos, que elimina los roles de campeón y cautivo, dejando solo a un hombre y una mujer, atados por una marca de furia que de alguna manera se había convertido en una marca de deseo desvanecido. La dura luz de la mañana se filtraba por las altas ventanas, trazando dibujos en las pieles. La fiebre había roto, dejando tras de sí una calma profunda y resonante y una intimidad profunda que era a la vez desconcertante y profunda. Yacían enredados, el silencio en la habitación se llenó con el peso de lo que había pasado entre ellos. Kiara estaba a un lado, observándolo. Su expresión era una compleja mezcla de asombro y temor. La necesidad salvaje había desaparecido, reemplazado por un calor tranquilo y constante que emanaba de la marca de la mordedura en su hombro, una marca que ahora se sentía menos como una herida y más bien un sello. Antes de que pudieran encontrar palabras para cerrar el nuevo e incierto espacio entre ellos, las puertas de la cámara se abrieron de golpe. El maestro de la arena entró contoneándose, flanqueado por guardias. Su sonrisa untuosa no llegó a sus pequeños ojos. ¡Ojos! ¡Ah! Nuestra campeona y su premio, bramó, su mirada oscilando entre con una evaluación. La multitud está extasiada. ¡Cuánta pasión! ¡Cuánta pasión! Exigir un bis. Kiara se levantó de la cama con un movimiento fluido, envolviéndose en una sábana de seda. No habrá bis, dijo con voz fría y cortante, recuperando la autoridad del campeón. La sonrisa del maestro se ensanchó. Oh, pero habrá una exhibición de celebración para honrar su vínculo, hizo un gesto, y los guardias avanzaron. Lucharéis juntos como un equipo, una muestra de unidad para las masas que os adoran. No fue una petición. Caleb vio la trampa de inmediato. Los estaban devolviendo a la arena, pero las reglas habían cambiado. Su nueva conexión, su vulnerabilidad, se estaba convirtiendo en un espectáculo para el profeta del maestro. Espectáculo que fácilmente podría haber terminado con su muerte. Devuelto a la arena, el rugido de la multitud se sintió diferente. Era menos sanguinario, más curioso. Al otro lado de la arena, un pesado. Se estaba levantando la puerta. 3 de ellos eran depredadores mejorados cibernéticamente. Su carne fusionada con metal brillante y conductos de energía crepitantes. Caleb reconoció el diseño. Ilegal. Drones de combate de militarira fusionados con tejido vivo. Esto no fue una pelea. Fue una ejecución. Esto es una trampa, dijo Caleb en voz baja mientras él y Kiara estaban espalda con espalda en el centro de la arena. Te vio conmigo. Cree que estás comprometida. Débil. La mano de Kira. Instintivamente fue hacia su espada. Su primer instinto fue cargar, recibir la muerte con un rugido. Entonces morimos con honor, gruñó ella. No, dijo Caleb, con la mirada escudriñando a los depredadores, sus movimientos, el diseño de la arena. Vivimos. Pero tienes que escucharme. Nada de embestir, nada de batirte en duelo. Tienes que confiar en mí. Vio un destello de orgullo, el instinto guerrero de rechazar cualquier orden. Entonces sus ojos se encontraron, y ella vio la feroz inteligencia allí, la misma mente que la había vencido. Recordó la sensación de sus cuerpos entrelazados, la rendición. Asintió con firmeza. Dime qué hacer. La sinergia fue inmediata. Las bestias cargaron, una ráfaga
de garras metálicas y fuego de plasma. Izquierda. Dirige al gigante hacia los pilares. Caleb. Gritó, y Kelara se movió sin dudar, su espada un arco plateado que desvió un rayo de plasma.